Muchas gracias, señor presidente. En México, alrededor de 3 millones de personas trabajan en situación de explotación laboral. Es decir, que cerca de la mitad de ellos no reciben ningún tipo de ingresos. Es básicamente el sistema de esclavitud que se conocía alrededor de la época de la Revolución, o para aquellos creyentes de la historia cíclica, lo que se conoce como el feudalismo mexicano, de la tienda de raya y de la pertenencia de la prole. La explotación laboral en México afecta tanto a hombres como a mujeres, pero en el mundo, cuando menos se considera que en los últimos 5 años 11.4 millones de mujeres y de niñas han sido incluidas a los números de la explotación laboral. 9.5 millones de hombres y niños, esto de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo. Más de 19 millones de víctimas son explotadas por individuos o empresas privadas y más de 2 millones por el Estado. Sí, por el Estado mexicano, tal y como se oye. El trabajo forzoso, pues, en la economía privada no es nada despreciable porque genera ganancias anuales ilegales de 150,000 millones de dólares. Estos también datos de la Organización Internacional del Trabajo. Y aunque faltan informes a fondo sobre este tema, para México se considera que en este país son precisamente los indígenas y los migrantes los más vulnerables del trabajo forzoso. Los jornaleros de San Quintín, a los que se les huyó a discutir el tema durante mucho tiempo en esta comisión permanente, son precisamente el ejemplo más claro que tenemos no solamente del abuso laboral, sino, diría yo, de la esclavitud y de la explotación con cero remuneración que puede llegar a generar un Estado que es simplemente cierra los ojos y deja pasar a estas empresas que generan este sistema de esclavitud. Durante muchos años en este país se ha generado una cultura de violación a derechos humanos a personas como los jornaleros de San Quintín, que son simplemente quienes se decidieron y tuvieron el valor de levantar la voz para dejar en evidencia algo que sucede en muchos estados de este país. No solamente las jornadas se les paga a sueldos de miseria, sino que viven en grandes solares o viven a la intemperie o viven en los campos o son tratados como animales. La comida se les resta, sí, como en las viejas tiendas de raya, o en su defecto las situaciones de alimentación que tienen son como si fueran alimentados en viejas fábricas que solamente les dan lo mínimo para que los chamaquitos, dicen por allá en mi tierra, de 8 años que ya tienen la capacidad de levantar un saco de papas o de chile, puedan tener la fuerza suficiente para hacerlo. El respeto a los derechos humanos de los jornaleros no es un tema aislado de Baja California, es un tema que está extendido en todo el país. El problema es que todos nos hemos negado a verlo como un problema generalizado en México. En Chihuahua, mi estado, y lo he dicho con todas sus letras, específicamente en el área del noroeste, existe una gran comunidad de indígenas de Guerrero que son contratados y que son explotados por algunos rancheros que toman la mano de obra barata y que los hacen vivir en un sistema de completa explotación, que los dejan vivir en los campos y que, aprovechándose de que no hablan español, no les dan educación, no les dan los servicios médicos básicos y sobre todo no les dan un trato humano. Lo que hoy se dictamina es el resultado de una serie de puntos de acuerdo que no solamente vienen de su servidora, del senador Manuel Bartlett y de muchos diputados y senadores de distintos grupos parlamentarios.
Lo que requerimos no es solamente una llamada a misa para venir a hablar aquí de la explotación o de la esclavitud moderna. Necesitamos que el sistema económico de este país verdaderamente tome cartas en el asunto. Es decir, no podemos tener una Secretaría del Trabajo que simplemente deje pasar estos temas. No podemos tener un secretario del Trabajo que diga que es un asunto de la Subsecretaría de Gobernación y que allá Luis Miranda entonces decidirá y resolverá el problema de San Quintín, porque el problema de San Quintín no es un problema aislado, es un problema de explotación que tenemos que atender, porque este país no puede pretender modernizarse cuando todavía existen estas diferencias económicas y sociales tan adversas, porque este país no puede pretender modernizarse cuando nos quedamos callados, cuando vemos la esclavitud moderna frente a nuestros ojos y cuando sabemos cuando menos de alguien que lo está haciendo. Nosotros hemos sido muy estructurados para hablar sobre los abusos de nuestros connacionales en los Estados Unidos y las condiciones en las que viven. Es cierto, la explotación que sufren nuestros connacionales en Estados Unidos está ahí y hay que atenderla, pero también hay que tomar lo que está sucediendo en México. No solamente es un tema de indígenas, no solamente es un tema de niños y niñas, no solamente es un asunto de migrantes, como ya lo decía doña Amalia García. Esto es un asunto de esclavitud que hay que atender. 2 millones de mexicanos explotados directamente por el Estado, 3 millones de mexicanos explotados por un sistema económico consentido por este gobierno federal. Muchas gracias. Cámara de Diputados, 62ª legislatura.